Era un hombre común y corriente que luchaba con sus propias cargas hasta que Dios me trajo a una realidad que jamás imaginé. Me mostró el futuro, profecías específicas para Israel, Irán y esta misma nación, Estados Unidos. Palabras que no pude guardarme para mí. Mi corazón se aceleró. Me temblaban las manos. No se trataba de una gran visión con truenos y luces. No, comenzó con una profunda inquietud, un empujón que no podía ignorar, que me impulsaba hacia un encuentro que no solo cambió mi vida, sino que transformó mi forma de ver el mundo. Algo está por venir, y estoy aquí para compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Listos para escucharlo? Me llamo Daniel, y déjenme decirles que mi vida fue difícil. Soy profesor de historia en un pequeño pueblo de Ohio. La primavera pasada, me agobiaba, corrigiendo exámenes hasta altas horas de la noche, intentando mantener a mis alumnos interesados mientras el mundo parecía ir a 1000 por hora. La cabeza me daba vueltas. Mi esposa Sara era paciente, pero podía ver la tensión en sus ojos cuando llegaba a casa exhausto, pensando en nimiedades como una lista de la compra olvidada. Nuestra hija Elle tenía problemas de ansiedad en la escuela, y me sentía un fracaso por no estar presente lo suficiente. Las facturas se acumulaban. Mi coche necesitaba reparaciones que no podíamos pagar. Me quedaba despierta a las 2 de la madrugada, con el corazón latiéndome con fuerza, preguntándome cómo sobreviviríamos otro mes. Además, las noticias eran implacables. Cada mañana, me desplazaba por los titulares, que parecían puñetazos, luchas políticas que desgarraban a Estados Unidos, disturbios en ciudades que solía visitar y rumores de guerra en ciernes en Oriente Medio. Las amenazas de Irán contra Israel estaban por todas partes. Y los comentarios, vaya, eran brutales. Gente tomando partido, gritando al vacío. Me sentaba allí, mientras el café se enfriaba, sintiendo un peso, no solo por mi familia, sino por el mundo, Israel, Irán, Estados Unidos. Era como si pudiera sentir su dolor en mis huesos, una carga que no podía sacudirme. Siempre he sido cristiano, ¿sabes? Crecí en la iglesia, memorizando versículos, todo. Pero últimamente, mi fe se sentía distante. Rezaba palabras rápidas y sin entusiasmo antes de dormir, pero era como hablarle a una pared. Leía la Biblia, hojeando los salmos o romanos, esperando encontrar algo. Nada. Creía en Dios, claro, pero no lo sentía. ¿Acaso me escuchaba? ¿Tenía un plan para este desastre, mi vida, este país, el mundo? Quería saberlo, pero estaba demasiado cansado para buscar respuestas. Aún así, esos titulares se me quedaron grabados. Les enseñaba a mis alumnos sobre guerras e imperios, pero mi mente se desviaba hacia el presente, como nos sentíamos al borde de algo grande y peligroso. Me sorprendía mirando por la ventana del aula, preguntándome por qué me importaban tanto lugares en los que nunca había estado, como Jerusalén o Teherán. ¿Por qué se me encogía el pecho al leer sobre pruebas de misiles o protestas? No era solo preocupación. Era algo más profundo, como una llamada que no entendía. Una noche, tras otra discusión con Sara sobre dinero, me senté en el sofá con la cabeza entre las manos. Ella dormía y la casa estaba en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador. Abrí la Biblia más por costumbre que por esperanza y llegué al Salmo 55. Mi corazón está angustiado dentro de mí, temor y temblor me invaden. Esa era yo, angustia, miedo, todo. Susurré, Dios, si estás ahí, muéstrame algo. Lo que sea. Ni relámpagos ni voz, solo silencio. Pero mientras estaba allí sentado, ese peso se hizo más pesado, como si Dios me presionara el corazón, diciéndome, sigue mirando. No he terminado contigo. No lo sabía entonces, pero ese momento fue el comienzo, no de una visión dramática, sino de un tirón lento y persistente. Algo estaba por venir, para mí y para las naciones en las que no podía dejar de pensar, y me asustó muchísimo. Esa noche, en el sofá,
Con el Salmo 55 mirándome fijamente, algo cambió. No fue un momento llamativo, solo un leve empujón, como un susurro que no pude ignorar. Estaba agotada. Ya sabes, el ruido del mundo, las noticias, el trabajo agotador, las facturas, los problemas de ella. Todo me daba vueltas en la cabeza. Pero ese versículo, mi corazón está angustiado, me impactó profundamente. Seguí leyendo. Y el Salmo 62, 5 me detuvo en seco. Alma mía, espera en silencio solo en Dios, porque de Él viene mi esperanza. Silencio. ¿Cuándo fue la última vez que estuve quieto? ¿De verdad quieto? Había estado corriendo, rezando al vuelo, pero escuchando, no tanto. Empecé poco a poco. A la mañana siguiente, me salté mi habitual búsqueda de noticias y me senté en el porche trasero con mi café. Sin teléfono ni Biblia, solo Dios y yo. Me sentí incómodo, como si estuviera sentado con un desconocido. Mi mente daba vueltas, cerré el coche. ¿Qué tengo que hacer en el trabajo? Pero seguí intentándolo. Día tras día, cerraba los ojos, respiraba y decía, Dios, estoy aquí. Habla. La mayoría de los días, nada. Solo el canto de los pájaros o el ladrido del perro del vecino. Pero seguía apareciendo, creando esos momentos de tranquilidad antes de que Sara y ella despertaran. No fue fácil. Mi mente era un campo de batalla, dudas, distracciones, miedos. Pensaba en los titulares, las pruebas de misiles de Irán, las protestas en Washington D.C., las fronteras de Israel en vilo. Ese peso que sentía por esas naciones me invadía, más pesado que nunca. Pero en esos momentos de calma, empecé a notar algo. El caos en mi cabeza se asentaba como el polvo después de una tormenta. Me sentía más ligero, no fijo, no perfecto, sino sostenido, como si Dios me dijera, te veo, Daniel. Quédate conmigo. Pasaron las semanas y aprendí a aislarme del ruido. Me sentaba en mi viejo sillón reclinable por la noche, con las luces tenues, y simplemente escuchaba, no buscando respuestas, todavía no, solo a él. Una noche, después de un día duro corrigiendo exámenes y preocupándome por la reunión con el consejero escolar de ella, volví a abrir mi Biblia. El Salmo 62 seguía marcado. Lo leí lentamente, dejando que las palabras penetraran en mí, alma mía, espera en silencio. Y entonces, de la nada, lo sentí, una claridad nítida y real. No una voz, ni palabras, sino un conocimiento. Dios no solo me pedía que orara o leyera más. Quería que llevara algo, que hablara, que vigilara como un guardia en la muralla de una ciudad esperando este momento. Mi corazón latía con fuerza. Yo, un profesor de historia de Ohio. No era pastor ni profeta. Apenas tenía mi propia vida en orden. Pero el llamado era innegable. Como un fuego en mi pecho, susurré, Dios, ¿qué quieres que te diga? No hubo respuesta. Pero el peso de esas naciones, Israel, Irán, Estados Unidos, presionó con más fuerza. Ya no era solo preocupación. Era un propósito. No sabía cómo, pero sabía que Dios me estaba llevando hacia algo más grande que mi pequeño mundo. Algo urgente. Me senté allí, con las manos temblorosas, mirando la Biblia abierta. La casa estaba en silencio, pero mi mente estaba a mil. ¿Qué significaba esto? ¿Se suponía que debía decírselo a la gente? ¿Y si me equivocaba? Pero en el fondo, sabía que no se trataba solo de mí. Dios estaba obrando. Y, de alguna manera, quería que yo fuera su voz, no mañana, ni el año que viene. Ahora. Esa noche, en el sillón, con el Salmo 62 abierto y el corazón latiendo con fuerza, no pude dormir. Esa llamada a hablar, a vigilar, ya no era solo una sensación. Era real. Y me asustó.
Unos días después, empezó, no con una voz retumbante ni una visión brillante, sino con impresiones, imágenes en mi mente, palabras que no se iban. Llegaron cuando estaba en silencio, rezando, o a veces de la nada, como cuando conducía hacia la escuela. El primero me impactó mientras tomaba mi café de la mañana en el porche. Intentaba escuchar, como si hubiera estado practicando, cuando lo vi, no con los ojos, sino con el espíritu, un escudo sobre Israel, brillante pero maltrecho, como si estuviera bajo ataque. Los misiles llovieron, pero el escudo resistió, pero a duras penas. Sentí una opresión en el pecho. Mi café se enfrió. Luego otra imagen, una nube oscura girando sobre Irán, cargada de tormenta, pero con destellos de luz abriéndose paso a través de ella. Y para Estados Unidos, un temblor, como si la tierra misma se estuviera partiendo y los cimientos se estuvieran desmoronando. Agarré mi taza con manos temblorosas. ¿Qué fue esto? No se lo dije a Sara. ¿Cómo iba a decírselo? Oye, cariño, creo que Dios me está mostrando el fin del mundo. Yo mismo apenas lo podía creer. ¿Era de él o solo estaba estresado? Había estado leyendo demasiados titulares. Quizás mi cerebro se lo estaba inventando. Pero esas imágenes seguían apareciendo, cada vez más nítidas, el escudo sobre Israel, la nube sobre Irán, el temblor en Estados Unidos. No eran aleatorias. Se sentían vivas, urgentes, como advertencias que no debía ignorar. Comencé a escudriñar mi Biblia, desesperado por encontrar respuestas. Aterricé en Ezequiel, donde Dios lo llama un centinela de Israel, diciéndole que advierta al pueblo o su sangre estaría en sus manos. Se me encogió el estómago. ¿Era yo? ¿Un vigilante? No estaba listo para esto. Pasé a Habacuc, donde clama contra la violencia y la injusticia, rogando a Dios que actúe. Eso se parecía a mis oraciones, crudas, confusas pero anhelando claridad. Yo rezaba, Dios, ¿eres tú? Muéstramelo. No quiero arruinarlo. Me comuniqué con el pastor Mark, mi mentor de la iglesia. Es un tipo tranquilo, nada llamativo, pero que conoce la palabra al dedillo. Mientras tomaba un café en el restaurante, lo conté todo, nervioso, tropezando con las palabras, el escudo, la nube, el temblor. Casi esperaba que se riera o me dijera que dejara de contarle noticias. En lugar de eso, se inclinó y dijo con ojos serios. Daniel, dijo, Dios todavía habla, pero ponlo a prueba. Compáralo con las Escrituras. Ora para que te lo confirme y no te apresures. Deja que Él lo aclare. Eso ayudó, pero todavía estaba luchando. Yo oraba tarde en la noche, pidiéndole a Dios que lo confirmara. Una mañana, leyendo Isaías 62, sobre los centinelas en los muros de Jerusalén. Volví a sentir ese fuego. Las imágenes volvieron con más fuerza. El escudo sobre Israel titiló al acercarse las amenazas. La nube sobre Irán palpitó como si algo estuviera a punto de desatarse, y Estados Unidos se estremeció. No se trataba solo de política ni de protestas. Era algo más profundo, como una falla espiritual. Lo escribía todo, con las manos temblorosas, llenando mi cuaderno, pero la duda seguía asomándose. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si hablaba y hacía el ridículo, o peor aún, engañaba a alguien? Miraba a ella durmiendo, con el rostro sereno, y pensaba, no puedo meter a mi familia en esto. Pero la llamada no me abandonaba. Era como si Dios me dijera, confía en mí. Di lo que te muestro. Y entonces, una noche, mientras oraba en la oscuridad, sentí una nueva imagen, una llama, pequeña pero firme, que iluminaba un camino en medio del caos. No solo para mí, sino para cualquiera que escuchara. ¿Era este el siguiente paso? ¿Estaba Dios a punto de mostrarme algo más grande? Nunca olvidaré esa noche. Era tarde, quizá la 1 de la madrugada,
Y estaba de nuevo en el sillón reclinable, con la Biblia abierta, orando como lo había estado haciendo durante semanas. Sentía un gran pesar en el corazón. Esas imágenes del escudo de Israel, la tormenta de Irán, el temblor de Estados Unidos, no me dejaban ir. Susurraba, Dios, ¿qué quieres de mí? Solo soy un maestro. Tenía los ojos pesados. La casa estaba en silencio sepulcral, salvo por el crujido de la vieja silla. Entonces sucedió. No fue un sueño. Tampoco estaba exactamente despierto. Algo intermedio, como si el aire mismo cambiara. Sentí un hormigueo en la piel. Se me cortó la respiración. Lo sentí. Allí estaba él, Jesús. No como una pintura ni una película. Más real que eso. Sus ojos me abrazaron con ternura pero con fiereza, como si vieran cada rincón de mi alma. Su manto brillaba suavemente como la luz de la luna sobre el agua. Pero su presencia era intensa, santa, como si la habitación entera no pudiera contenerla. Quería caer de rodillas, pero no podía moverme. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que había estallado. Daniele, dijo con voz tranquila, pero conmocionándome profundamente. Queda poco tiempo. El mundo está cambiando. Me muevo, y mi pueblo debe estar listo. No podía hablar. Tenía la garganta seca. Me temblaban las manos. Se acercó y sentí un calor, como un fuego que no quemaba. Los he llamado para que vean, para que hablen, para advertir a Israel, Irán y Estados Unidos. Están en una encrucijada. No teman. Digan lo que les muestro, porque estoy con ustedes. Sus palabras no eran solo sonido. Estaban vivas, calando hondo en mí, reescribiendo algo profundo en mi interior. Vi destellos, misiles surcando un cielo desértico, una ciudad temblando, manos alzadas en oración. Luego dijo, el cambio llegará rápido y seguro. Confía en mí. Proclama mi verdad. No sé cuánto duró. ¿Segundos? ¿Minutos? Cuando recuperé la consciencia, estaba jadeando, con lágrimas corriendo por mi rostro. La habitación estaba oscura otra vez, solo se oía el zumbido del refrigerador. Pero yo era diferente. Ese miedo que había estado cargando no había desaparecido, pero era más pequeño. Su presencia persistía como una promesa. Agarré mi cuaderno, con manos temblorosas, y lo anoté todo. Cada palabra, cada imagen. Mi llamada ya no era solo un empujoncito. Era un encargo. Yo no era solo Daniel el maestro. Era Daniel llamado a hablar por Dios. A la mañana siguiente, apenas podía mirar a Sara sin que se me hiciera un nudo en la garganta. Aún no se lo había dicho. ¿Cómo se explica algo así? Pero sentí ese coraje, como un fuego en los huesos. Comencé a orar con más valentía, a leer las Escrituras con nuevos ojos. Jeremías 1 me impactó profundamente, antes de formarte en el vientre materno, te conocí, te di por profeta a las naciones. ¿Yo? ¿Un profeta? No estaba seguro. Pero sabía que no podía callarme. Esas imágenes, su voz, eran demasiado reales. Llamé al pastor Mark con voz temblorosa. Me escuchó en silencio y luego dijo, Daniel, cuando Dios habla, no discutas. ¿Obedece? Sigue buscándolo. Él te mostrará el siguiente paso. Esa noche volví a orar pidiendo claridad. Y entonces, en la quietud, apareció otra imagen, esta vez no de Jesús, sino de un campo de batalla, un escudo y una tormenta. Israel. Estaba empezando. Dios estaba a punto de mostrarme algo específico, algo que tendría que compartir por muy loco que pareciera. Le pedí a Dios que me mostrara lo que quería decir con «di lo que yo te muestro». Cuando mi mente se llenó de una imagen tan vívida que me dejó sin aliento, Israel,
No un mapa ni un titular, sino una tierra que palpitaba de vida bajo un cielo desgarrado por el fuego. Vi misiles cruzando el desierto, gritando hacia Jerusalén. El corazón me latía con fuerza. Casi podía oír las sirenas. El escudo que había visto antes estaba allí, brillando sobre la ciudad, pero se estaba tensando y se formaban grietas bajo el bombardeo. Entonces una mano enorme y radiante descendió del cielo y estabilizó el escudo. Los misiles se hicieron añicos en el aire como cristal contra piedra. Me temblaban las manos al escribirlo. Israel estaba bajo ataque. Pero la protección de Dios era más feroz que cualquier arma. Sentí su voz, no en palabras sino en mi espíritu. Mi pacto permanece. Oren por mi pueblo. Me sumergí en las escrituras, con manos temblorosas, buscando confirmación. Amós 9, 14-15 resaltó, restauraré a mi pueblo Israel. Nunca más serán arrancados de la tierra que les he dado. Entonces me vino a la mente Zacarías 12, procuraré destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén. Mi pulso se aceleró. Esto no era solo un sueño. Se alineaba con las promesas de Dios. Israel enfrentaría pruebas, pero la mano de Dios estaba sobre ellos, preservándolos para el regreso de su pueblo, tal como lo había jurado. La visión se desarrollaba a lo largo de los días. Estaba corrigiendo exámenes o conduciendo, y me asaltaban destellos. Multitudes en Jerusalén rezando en el muro de las lamentaciones, soldados de guardia, una sensación de tensión, pero también de esperanza. Una noche, vi un flujo de personas, familias, rostros cansados pero decididos, que regresaban a Israel desde tierras lejanas. Fue como Zacarías 8, 7, yo salvaré a mi pueblo del oriente y del occidente. Dios estaba llamando a su pueblo a casa, incluso en medio de la tormenta. Pero los ataques fueron reales. Recordé un titular en X sobre que Irán estaba probando misiles y se me revolvió el estómago. ¿Era esto lo que Dios nos advertía? Lo compartí con el pastor Mark, temeroso de sonar desquiciado. Se recostó, bebiendo un sorbo de café, y dijo, Daniel, el Salmo 122, 6 dice, ora por la paz de Jerusalén. Si Dios te muestra esto, es un llamado a interceder. Israel siempre está en la mira, pero Dios es más grande. Su palabra me tranquilizó, pero el peso no se levantó. Comencé a orar con más fuerza, no solo por protección, sino por la fortaleza de Israel, por la paz en una tierra que la conoce muy poco. Una noche, solo en mi estudio, sentí que Dios me impulsaba a compartir esto públicamente. Se me secó la garganta, yo en YouTube. No era predicador, pero su llamado fue claro, habla. Pero la visión no se realizó. Una noche, tarde, vi algo nuevo, un misil que se colaba y se estrellaba contra una colina. No causó destrucción, sino una advertencia. Dios susurró, el enemigo prueba mi escudo, pero yo soy fiel. Dile a mi pueblo que se mantenga firme. Me quedé congelado. Ya no se trataba solo de orar. Se trataba de prepararse para algo real, algo cercano. ¿Qué estaba a punto de hacer Dios a continuación? Las visiones sobre Israel me sacudieron. Pero lo que vino después fue diferente, más pesado pero extrañamente esperanzador. Se trataba de Irán. Había estado orando hasta tarde, pasada la medianoche, con mi cuaderno lleno de garabatos sobre escudos y misiles. Estaba exhausto y le preguntaba a Dios, ¿qué sigue? ¿Qué pasa con Irán? Aquella nube oscura que había visto antes había regresado, pero ahora estaba más clara. Cerré los ojos y allí estaba, una tormenta azotando una vasta tierra. Relámpagos crepitantes, vientos aullando. Me sentí oprimido, como si algo se estuviera rompiendo. Sentí una opresión en el pecho. Apenas podía respirar. Pero entonces vi una luz, pequeña, parpadeante como velas en un apagón. Miles de ellos se dispersaron a lo largo de la tormenta.
Personas, rostros que no conocía, orando en secreto, susurrando el nombre de Jesús. La nube tembló, no por la fuerza de la tormenta sino por aquellas luces que se volvían más brillantes. Escuché la voz de Dios en mi espíritu. Mi iglesia está creciendo en Irán. El temblor se aproxima, pero mi esperanza es mayor. Mis ojos ardían con lágrimas. Esto no fue solo un juicio. Fue un avivamiento. Agarré mi Biblia, con manos temblorosas, y busqué Daniel 7:22. Vino el anciano de días, y se hizo juicio a favor de los santos del Altísimo. Parecía una promesa. El régimen de Irán, esa tormenta estaba flaqueando. Dios estaba actuando, no solo en política sino en corazones. Recordé haber oído hablar de iglesias clandestinas en Irán, creyentes que se reunían en casas arriesgándolo todo. Sposs también lo había mencionado. Gente soñando con Jesús, acudiendo a él en masa. ¿Era esto lo que Dios me mostraba? Una nación que se estremecía por dentro, pero también despertaba. Llamé al pastor Mark al día siguiente y le conté todo. Irán no es solo una amenaza, dije con la voz entrecortada. Dios está obrando allí. La gente lo está encontrando. Asintió lentamente. Daniel, Dios siempre ha obrado en lugares oscuros. Ora por esos creyentes. Están en primera línea. Sus palabras me encendieron. Empecé a orar por los cristianos de Irán, por su seguridad, por su valentía. Vi más reuniones secretas en sótanos, Biblias escondidas bajo las tablas del suelo, sueños que guiaban a desconocidos a la fe. Era como Hechos 2, el Espíritu derramándose en un lugar inesperado. Pero la tormenta no había desaparecido. La visión mostraba grietas en los cimientos de Irán, líderes peleando, poder decayendo. No sabía si faltaban meses o años, pero era cierto que Dios decía, oren para que mi iglesia se mantenga firme, para que mi luz ilumine la oscuridad. Sentí la urgencia de compartirlo, como con Israel. Una noche, mientras oraba de nuevo, vi algo nuevo, una llama única, más brillante que las demás, que se alzaba en Teherán. No era una sola persona, era un movimiento. Dios susurró, mi pueblo brillará, y las naciones lo verán. ¿Era este el zarandeo que él había prometido, un avivamiento que podría cambiarlo todo? No tenía todas las piezas, pero sabía una cosa, Dios nos llamaba a orar, a apoyar a la iglesia oculta de Irán y a estar atentos a algo grande. Pensé que las visiones sobre Israel e Irán eran intensas. Pero lo que Dios me mostró sobre Estados Unidos me impactó más profundamente. Era sábado por la noche y estaba rezando en mi estudio. La luz de mi lámpara proyectaba sombras en la pared. Le había estado preguntando a Dios sobre el temblor que había visto, aquel que parecía haber quebrado los cimientos de la nación. Fue entonces cuando tuve un sueño, vívido y extraño, como nunca antes había experimentado. Estaba parado en una llanura helada, con el viento aullando y el hielo crujiendo bajo mis botas. El cielo estaba gris, cargado de nubes. Y podía ver el polo norte a lo lejos, su eje inclinándose, desplazándose, desestabilizando el mundo. Pero no era solo geografía. Algo más profundo se movía. Vi ciudades pasar rápidamente, Washington D.C. con sus monumentos temblando, Nueva York con su horizonte parpadeando como una bombilla moribunda. Luego, rostros, líderes que no reconocí, estrechando la mano de potencias extranjeras, firmando acuerdos que me parecían inapropiados. Las alianzas estaban cambiando, no hoy, sino a lo lejos, quizá a décadas de distancia, como un atisbo del 2098. El poder se le escapaba a Estados Unidos, no con un estallido, sino con un desvanecimiento lento y silencioso. Se me encogió el corazón. Este era el temblor. Me desperté jadeando, con la camisa empapada de sudor. Eran las 3 de la madrugada. Sara y yo dormíamos al final del pasillo. Tomé mi cuaderno, con las manos temblorosas, y lo anoté todo.
El sueño no se trataba solo de hielo ni de política. Se trataba del alma de Estados Unidos. Estábamos en una encrucijada, y las decisiones que tomáramos ahora resonarían durante generaciones. Abrí mi Biblia en Isaías 60, 2, la oscuridad cubrirá la tierra, pero sobre ti amanecerá el Señor. ¿Nos estaba advirtiendo Dios que retrocediéramos antes de que fuera demasiado tarde? No podía quitarme de encima el peso del sueño. Lo veía en las noticias a diario, la división nos desgarraba, vecinos que se odiaban entre sí, esposos gritando sobre el Partido Republicano contra el Partido Demócrata. El aire se sentía cargado de ira, protestas, demandas, políticos señalándose. Pensé en mis alumnos discutiendo sobre política en clase, con sus jóvenes rostros endurecidos por la desconfianza. Esto no era solo política, era espiritual. Nos estábamos fracturando, y el mundo observaba, listo para atacarnos cuando flaqueáramos. El sueño mostraba un futuro en el que Estados Unidos no sería el faro que una vez fue, no a causa de la guerra, sino porque habíamos perdido el rumbo. Llamé al pastor Mark, en voz baja para no despertar a Elle. Se trata de Estados Unidos, dije. Dios me mostró un cambio, como si estuviéramos perdiendo algo vital. Guardó silencio y luego dijo, Daniel, Dios lleva años advirtiendo a su pueblo. Lee 2 Crónicas 7 y 14. Si nos humillamos, oramos y nos arrepentimos, Él nos sanará. Pero tenemos que elegirlo. Sus palabras hirieron, arrepentirse. ¿Podríamos? Miré mi pueblo, los bancos de las iglesias medio vacíos, la gente más fiel a su partido que a su fe. Necesitábamos una llamada de atención. Comencé a orar con más fuerza, no solo por mí sino por la nación. El sueño no era de desesperación. Era una advertencia, una oportunidad para cambiar de rumbo. Pero los detalles me atormentaban, esas alianzas, esos líderes, no eran nombres de hoy. ¿Dios me estaba mostrando un futuro que podíamos evitar o ya estaba decidido? Una imagen quedó grabada en nuestra memoria, una bandera hecha jirones pero aún ondeando. Como si la esperanza no se hubiera perdido, todavía no. Dios decía, regresen. Búsquenme. Aún hay tiempo, pero ¿tiempo para qué? Se avecinaba otra visión, y sería más oscura que la anterior. El sueño sobre el cambio de rumbo de Estados Unidos me dejó desconcertado. Pero lo que vino después fue una advertencia que no podía ignorar. Comenzó durante la oración una semana después. Mi Biblia se abrió en el Salmo 91. Le pedí a Dios que aclarara el temblor, que me mostrara lo que estaba en juego. Fue entonces cuando tuve una visión, oscura, urgente, como una tormenta que se aproxima. Vi ciudades ardiendo, no con llamas literales, sino con caos. Calles llenas de gritos, cristales rotos, figuras enmascaradas moviéndose como sombras. Antifa o algo similar estaba en auge, no solo en California sino en todo el país. Vi a un político, de traje elegante y sonrisa taimada, avivando las llamas. No con palabras sino con acciones que abrían las puertas al desorden. Su rostro estaba borroso, pero el nombre Newsom resonó en mi mente como una advertencia sobre los oportunistas que explotarían el caos. Luego la visión cambió. Vi trampas, peligros ocultos que acechaban a tragarse a los líderes, a las comunidades e incluso a la nación. Estaban en todas partes, en las políticas, en los compromisos, en los momentos de orgullo o de distracción. Un paso en falso y caeríamos estrepitosamente. Mi corazón latía con fuerza al ver un mapa de Estados Unidos. Puntos rojos latían como heridas, no eran campos de batalla, sino blancos fáciles, centros comerciales, escuelas, lugares donde nos sentíamos seguros. Escuché una frase cortante y fría, células durmientes despertando. El terror no solo se extendía por el extranjero. Estaba aquí, silencioso, esperando la chispa. Vi fuego, no muy extendido, sino preciso, destinado a aterrorizar. Mis manos temblaban mientras lo escribía, el bolígrafo rascaba ruidosamente en el silencio.
No quería creerlo. América, mi hogar. Pensé en ella en la escuela y en Sara en el supermercado. ¿Estaban a salvo? Revisé las escrituras en busca de claridad. El Salmo 33, 12 dice, Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Pero no lo demostrábamos. División, avaricia, mentiras, nosotros mismos estábamos abriendo esas trampas. Recordé publicaciones sobre disturbios en Los Ángeles y rumores de disturbios que estaban surgiendo. ¿Era esto lo que Dios nos estaba advirtiendo, no solo amenazas externas sino el destrozarnos a nosotros mismos? Conocí al pastor Mark en el restaurante. Le hablé en voz baja. Es malo, dije, describiendo el caos, las trampas, el fuego, Antifa, los terroristas, los líderes que lo permitieron. ¿Qué hago con esto? Se inclinó hacia adelante, con la mirada firme. Daniel, Dios no te muestra esto para asustarte. Es un llamado a orar, para advertirte. Ezequiel 10:30. Dios busca a alguien que se ponga en la brecha. Ese eres tú. Sus palabras fueron muy duras. Quédate en el hueco. ¿Yo? Pero la visión era demasiado real para descartarla. Comencé a orar como nunca antes, pidiendo protección, sabiduría, por nuestros líderes. Pero las advertencias siguieron llegando. Una noche vi una trampa específica, una política brillante en la superficie, impulsada por ese político astuto. Prometía seguridad, pero ocultaba caos. Como un lobo con piel de oveja. No sabía si era Newsom o alguien como él. Pero el mensaje era claro, manténganse despiertos. Prueben todo. Me pareció encontrar Tesalonicenses 5, 6, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Dios nos rogaba que viéramos las trampas antes de caer. Esas advertencias sobre Estados Unidos, disturbios, trampas y chispas ocultas podrían haberme aplastado. El miedo golpeaba fuerte y persistentemente. Pero Dios no me dio esas visiones para paralizarme. No, fueron un llamado a la acción. No solo para mí sino para la Iglesia. Una noche, orando en mi estudio, sentí su voz, no en imágenes sino como un fuego en mi pecho. Mi pueblo debe levantarse, orar, velar y permanecer de pie. No se trataba de pánico. Se trataba de propósito. La Iglesia no fue creada para esconderse. Fuimos creados para ser centinelas, guerreros, luces en la oscuridad. Pensé en mi trayectoria, como había pasado de ser una maestra cansada que apenas se aferraba a alguien a quien Dios le confió sus advertencias. No fue porque fuera especial. Fue porque escuché, tropecé y seguí adelante. Aprendí a orar no solo por mí, sino por las naciones, a ponerme en la brecha como Ezequiel. Y ahora Dios estaba llamando a la Iglesia a hacer lo mismo. Abrí mi Biblia en Isaías 62, 6, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto centinelas todo el día y toda la noche. Nunca callarán. Éramos nosotros, llamados a orar sin cesar, a custodiar lo que Dios amaba. Lo vi claramente. La Iglesia tuvo que orar, no solo las oraciones del domingo, sino una intercesión valiente e implacable por nuestros líderes, por nuestras ciudades, para ser protegidos de esas trampas. Pensé en John y Jolene Hamill, como enseñaban acerca de permanecer vigilantes y orar durante la noche para cambiar la atmósfera espiritual. Necesitábamos eso. Iglesias unidas, no divididas por la política o el orgullo. Oré por mi ciudad, por Ohio, por Estados Unidos, imaginando a los creyentes de rodillas haciendo retroceder la oscuridad. Me vino a la mente Efesios 6 y 12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra fuerzas espirituales de maldad. Esto era una guerra y la oración era nuestra arma. Pero no era solo oración. Dios nos estaba llamando a vivir la verdad, a cortar las mentiras que inundan las noticias, incluso nuestros propios corazones. Había visto cómo la división distorsionaba a las personas,
amigos que dejaban de seguir a sus amigos, familias divididas por las elecciones. La Iglesia tenía que ser diferente, anclada en la palabra de Dios, no influenciada por los titulares o el miedo. Pensé en 2 Timoteo 4, 3, como la gente busca maestros que se ajusten a sus propias pasiones. No podíamos permitirnos eso. Necesitábamos coraje para defender los valores de Dios, la vida, la justicia, el amor, incluso cuando nos costaba caro. Compartí esto en un vídeo, con voz firme pero urgente: Iglesia, Dios nos llama a levantarnos. Dije, oren como nunca antes. Defiendan la verdad, no la división. Sean centinelas de esta nación. Oh, derramé mi corazón, compartiendo como Dios me había enseñado a escuchar, a obedecer. Incluso cuando me sentía pequeño, dije, no se trata de miedo, se trata de fe. Dios lo tiene todo bajo control, pero nos pide que nos unamos a Él. Terminé. Es medianoche aquí en mi pueblito de Ohio. ¿Dónde estás? ¿Qué está llamando Dios a la Iglesia a hacer en tu rincón del mundo? Comenta abajo, cuéntanos. La respuesta me impactó. Amén. Desde Texas, orando en Florida, Dios nos llama a unirnos en Oregón. La gente compartió sus ciudades, sus cargas, sus esperanzas. Uno escribió, yo también lo siento. Dios nos está despertando. Se me llenaron los ojos de lágrimas. La iglesia se movía. Seguí orando, pidiéndole a Dios que nos diera valentía, que nos diera discernimiento, que nos impidiera caer en esas trampas. Una noche, sentí su impulso de nuevo. La chispa está cerca. Ora ahora. Mi corazón se aceleró. ¿Faltarían días? ¿Meses? No lo sabía. Pero sabía que la iglesia tenía que estar lista, orando, velando, manteniéndose firme. Esas visiones, el escudo de Israel, la tormenta de Irán, el temblor de Estados Unidos. No solo cambiaron mi visión del mundo, sino que me cambiaron a mí. No podía volver a ser solo Daniel, el profesor de historia que calificaba exámenes y se preocupaba por las facturas. El llamado de Dios era como un fuego en mis huesos, que consumía mi antiguo yo. Pero aceptarlo fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Mi vida, mis prioridades, mi comodidad, todo tenía que cambiar, y rápido. La enseñanza era mi mundo. Amaba a mis alumnos, el ritmo de las clases, la estabilidad de un sueldo. Pero después de ese encuentro con Jesús, no pude seguir dedicando mi energía solo a las aulas. Las visiones exigían más tiempo para orar, estudiar las Escrituras y compartir lo que Dios me mostraba. Me quedaba despierto hasta tarde, tomando notas, grabando vídeos y orando hasta que me ardían los ojos. Sara lo notó. Eres diferente, dijo una noche, con voz suave pero preocupada. Estás en otro lugar. No se equivocaba. Estaba lidiando con una llamada más grande que nuestra pequeña vida en Ohio. La gran decisión llegó el otoño pasado. Mi escuela me ofreció un ascenso, a jefe de departamento, mejor sueldo y más seguridad. Era todo lo que necesitábamos, considerando los gastos de la terapia de ella y el coche que seguía fallando. Pero significaba más horas, menos tiempo para la obra de Dios. Me senté en mi estudio, mirando el contrato con el estómago hecho un nudo. Oré, Señor, ¿qué hago? Su impulso fue claro, déjalo ir. Confía en mí. Mis manos temblaban cuando bajé el volumen. Sara se quedó atónita. Daniel, necesitamos ese dinero, dijo con los ojos muy abiertos. Le tomé las manos con la voz entrecortada. Lo sé, pero Dios me pide más. No puedo ignorarlo. Ella no entendía. Todavía no. Pero asintió con lágrimas en los ojos. Esa decisión lo puso todo en marcha. Reduje mis horas de docencia a tiempo parcial, apoyándome en los ahorros y la fe. Era aterrador.
Las facturas se avecinaban y me cuestionaba a diario. ¿Estaba loca? Pero cada vez que oraba, sentía su presencia, firme y segura. Comencé un canal en YouTube para compartir las visiones e instando a la gente a orar por Israel, Irán o Estados Unidos. Aún así, el miedo me carcomía. Mis amigos me miraron con recelo. «Te estás volviendo raro, tío», dijo uno en una barbacoa. La gente de la iglesia murmuraba. Algunos me llamaban atrevido, otros imprudente. Me quedaba despierto, con el corazón acelerado, pensando, ¿y si tienen razón? ¿Y si soy un tonto? Pero el Espíritu Santo era más fuerte. Cada vez que quería renunciar, recordaba los ojos de Jesús, su voz, «Di lo que yo te mostraré». Abría mi Biblia y versículos como Jeremías 1 me impactaban, «No tengas miedo, porque yo estoy contigo». Tenía que confiar en que Dios proveería para mi familia, para esta misión. Un día, un espectador envió una donación que apenas alcanzaba para pagar una factura. Otro envió una carta, «Tus vídeos me despertaron para orar». Pequeñas señales, pero parecían como si Dios dijera, «Sigue adelante». No se trataba solo del trabajo. Mi vida entera cambió. Dejé de desplazarme por X sin pensar. Dejé de ver programas de televisión que me quitaban el tiempo. Pasé horas orando, estudiando a profetas como Ezequiel y Daniel, aprendiendo lo que significaba ser un centinela. Ella también se dio cuenta. «¿Por qué rezas tanto ahora, papá?», le preguntó una noche. La abracé con el corazón lleno. «Porque Dios tiene algo grande para nosotros, pequeña. Lo estoy escuchando». Dejar atrás mi antigua vida me dolió, pero fue hacer lugar para algo nuevo, un propósito que nunca había conocido. Y, sin embargo, sentía que Dios no había terminado de transformarme. Había más que aprender, y eso conllevó errores. Responder al llamado de Dios fue una cosa. Saber qué hacer con él fue otra. Esas visiones, escudos, tormentas, trampas, llegaron rápidamente, pero no siempre fueron claras. ¿Estaba realmente escuchando a Dios o era mi imaginación, mis miedos? Me sentaba en mi estudio, con el cuaderno lleno y el corazón palpitando, preguntándome cómo compartir estas cosas sin parecer un lunático. Aprender a discernir la voz de Dios, a poner a prueba lo que veo y a hablar con responsabilidad, esa ha sido la parte más difícil de este viaje. Y créeme, he cometido errores en el camino. Al principio fui imprudente. Después de la visión del escudo de Israel, publiqué un vídeo que decía, «Pronto llegarán misiles». Pensé que estaba siendo atrevido, pero los comentarios fueron brutales. «Tu alarmismo. ¿Dónde están tus pruebas?». Se me hundió el estómago. Lo había compartido sin orarlo y sin consultar las escrituras. El pastor Mark me envió directamente a tomar un café. «Daniel», dijo, «la profecía no se trata de impactar. Se trata de edificar, de advertir con amor. Examínenlo todo». 1 Tesalonicenses 5. Regresé a casa humillado y borré el vídeo. Lección 1. Reducir la velocidad. Comencé un proceso. Cuando tenía una visión, la escribía, cada detalle, colores, sentimientos, palabras. Luego oraba, a veces durante días, pidiéndole a Dios claridad. Investigué las escrituras buscando concordancia. ¿Coincidía la visión con su palabra? Ezequiel 33, 7 se convirtió en mi ancla, «Te he puesto por atalaya, avísale de mi parte». Si sintiera paz, lo compartiría con el pastor Marco Sara, tanteando el terreno. Si percibieran la verdad, lo haría público con cuidado y humildad. Si no, esperaría. A veces Dios lo confirmaba más tarde con otra visión o un versículo que caía como un rayo. Me tropecé. Una vez, pensé que vi una ciudad específica, Chicago, enfrentando un motín. Estuve a punto de compartirlo, pero algo no me cuadraba. Esperé,
Oré y revisé X en busca de noticias. Nada. Semanas después, me di cuenta de que había malinterpretado la visión. No se trataba de Chicago, sino de una advertencia sobre la división en general. Si hubiera hablado demasiado pronto, podría haber causado pánico. En otra ocasión, compartí unas palabras vagas sobre líderes que estaban cayendo y recibí críticas por ser demasiado críptico. Di algo claro o no te molestes, decía un comentario. Fue doloroso, pero tenían razón. Aprendí a ser específico cuando Dios estaba y silencioso cuando no estaba. La lección más importante, la profecía no se trata de mí. No es por gustos, vistas o ego. 1 Corintios 14, 3 dice que es para edificación, estímulo y consolación. Cada vez que compartía, tenía que preguntarme, ¿esto ayuda al pueblo de Dios? Apunta a Jesús. Yo oraría, Señor, manténme humilde. Que esta sea tu voz, no la mía. Había visto a muchos profetas en línea buscar influencia, y me negué a ser ese tipo. Cuando hablé sobre el resurgimiento de Irán o las trampas de Estados Unidos, me concentré en la oración, el arrepentimiento y la esperanza, no en el drama. Los comentarios demostraron que funcionó. Esto me da ganas de orar. Siento a Dios en esto. Todavía dudo de mí mismo. Compartir públicamente en YouTube, entre otros lugares, se siente como caminar por la cuerda floja. ¿Y si me equivoco? ¿Y si engaño a alguien? Pero la gracia de Dios cubre mis errores. Cada paso en falso me enseñó a apoyarme más en Él, a probar cada palabra, a hablar con amor. La profecía es un don importante, destinado a despertar a la Iglesia, advertir al mundo y acercarnos a Dios. Y todavía estoy aprendiendo cómo llevarlo correctamente. Pero algo estaba cambiando dentro de mí, una pieza, un propósito incluso en el desorden. Llevar a cabo las visiones de Dios, cometer errores y volver a levantarse, ha sido un viaje salvaje. Pero a pesar de todo, sucedió algo hermoso. Encontré un propósito que nunca había conocido. Una pieza que no tenía sentido. Antes, mi vida se trataba de sobrevivir, enseñar, pagar cuentas, mantener a mi familia a flote. Ahora se trata de vivir el llamado de Dios, incluso cuando es difícil. Y déjame decirte, eso ha cambiado todo. Los desafíos no han cesado. Sara todavía se preocupa por el dinero, especialmente desde que comencé a trabajar a tiempo parcial. La terapia de ella no es barata y el auto sigue siendo un dolor de cabeza. La gente del pueblo habla. Algunos me llaman ese tipo profeta, medio en broma, medio raros. A veces mis vídeos reciben odio. Estás delirando. Dedícate a la enseñanza. Me pica. Mentiría si dijera que no dudo de mí mismo y me pregunto si soy apto para esto. Pero cada vez que estoy listo para renunciar, Dios me encuentra en oración, en su palabra. En la tranquilidad de mi estudio, lo siento más cerca que nunca. Esa conexión vale cada sacrificio. Hay una alegría profunda y real en saber que Dios confía en mí con sus mensajes. Yo, y nadie de Ohio, llevando advertencias para las naciones. Es una experiencia humillante. Cuando oro por Israel, Irán, Estados Unidos, siento su corazón, su amor, su urgencia. Es como si fuera parte de algo enorme y eterno. Pienso en Jeremías, como lloró por su pueblo pero habló de todos modos. No soy Jeremías, pero ahora lo entiendo. Hay un fuego en obedecer a Dios, incluso cuando te cueste. Una vez compartí esto en un vídeo, con la voz entrecortada, Dios nos está usando, muchachos. No porque seamos perfectos, sino porque somos suyos. Los amons en los comentarios me iluminaron. El mayor cambio no es mi horario ni mi trabajo, es mi corazón. Solía perseguir el control, planeando cada lección y estresándome por cada factura. Ahora estoy aprendiendo a rendirme. Proverbios 3, 5-6 es mi salvavidas. Confía en el Señor con todo tu corazón,
Él enderezará tus caminos. Aún no estoy ahí, pero estoy más cerca. Cuando oro, no son solo palabras. Es adoración, pura y auténtica. Siento que Dios me está remodelando, suavizando mis aspectos y enseñándome a amar como Él lo hace. Incluso las cosas difíciles, la duda, la crítica, el miedo, parecen estar forjando algo más fuerte. Una noche, mientras oraba tarde, lo sentí susurrar: no solo llevas mis palabras. Llevas mi corazón. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No se trataba de ser profeta ni de conseguir opiniones. Se trataba de conocerlo, servirlo, ser suyo. Esa pieza no es esponjosa ni falsa. Es sólido como una roca bajo mis pies, incluso cuando el mundo tiembla. Miré a ella durmiendo. Sara estaba leyendo cerca y pensó: esto es suficiente. Dios es suficiente. Pase lo que pase, estoy lista. Él me apoya y estoy totalmente comprometida. He compartido mucho. Visiones del escudo de Israel resistiendo con fuerza, la tormenta de Irán rompiendo con luz, Estados Unidos tambaleándose al borde del colapso, no son solo sueños ni sensaciones. Son advertencias que vienen directamente del corazón de Dios. No estamos en tiempos normales, amigos. Nos encontramos en una encrucijada, un momento histórico donde Dios está obrando. Y es urgente. Lo siento en los huesos. Las cosas se aceleran, se intensifican, como si el mundo contuviera la respiración antes de una tormenta. Piénsenlo: pruebas de misiles en Oriente Medio, la división que desgarra a Estados Unidos, rumores de resurgimiento en lugares como Irán. Todo está conectado. Sigo viendo esas imágenes: el escudo maltrecho sobre Jerusalén, velas parpadeando en la oscuridad de Irán, trampillas esperando para tragarnos aquí en casa. Es como Mateo 24, 6-7 desarrollándose en tiempo real: oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación. Las señales nos gritan: no te duermas. Solía pensar que la profecía era para personajes de la antigüedad como Daniel o Ezequiel, no para nosotros. Pero Dios habla ahora, alto y claro. Dice: despierten. No ignoren los titulares ni ignoren el caos. Analicen más a fondo. El Salmo 119, 105 dice: tu palabra es una lámpara a mis pies. Esa es nuestra guía, la palabra de Dios, su espíritu que nos muestra el camino. Te lo ruego, no te quedes insensible. Mira, lee las noticias, pero filtrándolas con la oración. Pregúntale a Dios: ¿qué está pasando? ¿Qué quieres que vea? Porque el tiempo avanza y no se detiene. Cuando rezo, siento esta aceleración, como si los planes de Dios avanzaran a toda velocidad. Y tenemos que seguirles el ritmo. Israel enfrenta amenazas, pero la mano de Dios está sobre ellos. Irán tiembla, pero el resurgimiento está en marcha. Estados Unidos se está fracturando, pero aún hay tiempo para arrepentirse. No se trata de miedo, se trata de concentración. Lucas 9:28 dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, levántense y levanten la cabeza, porque su redención está cerca. Ese es nuestro llamado: levántense, levanten la vista y vean lo que Dios está haciendo. Porque lo que viene después es más grande de lo que podemos imaginar, y está más cerca de lo que creemos. No estás solo en esto. Eso es lo que me impulsa a seguir adelante. Cuando las visiones se sienten pesadas, cuando el caos mundial parece demasiado grande, Dios no solo me llama a mí ni a unos pocos profetas. Nos llama a todos, su iglesia, a permanecer unidos. Hay poder en eso. ¿Saben? Cuando oramos unidos, cuando alzamos la voz por Israel, Irán, Estados Unidos, por nuestros líderes y nuestros vecinos, las cosas cambian. Lo he visto, lo he sentido. Y Dios dice: ahora es el momento. Pensemos en Hechos 2, aquellos creyentes orando unánimes, y el Espíritu Santo vino como fuego.
Eso es lo que necesitamos, unidad, no división. No más rojo contra azul, iglesia contra iglesia. Somos un solo cuerpo, y nuestras oraciones pueden mover montañas. Les pido que oren de verdad, por nuestras naciones, por la protección de Israel, por el resurgimiento de Irán, para que Estados Unidos regrese a Dios. Oren por nuestros líderes, incluso por aquellos que no les agradan. 1 Timoteo 2, 1-2 nos insta a orar por los reyes y todos los que ocupan altos cargos. No es opcional, es nuestra responsabilidad. Pero es más que una oración. Dios tiene un papel para ti, grande o pequeño. Tal vez sea compartir la verdad con un amigo, dirigir un grupo de oración o simplemente escucharlo más de cerca. Para mí, fue un paso tembloroso compartir estas visiones con ustedes. Pregúntale a Dios y Él te lo mostrará. Efesios 2:10 dice, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Hay un propósito con tu nombre, y este momento te necesita en él. Estoy grabando esto a las 2 de la madrugada en mi pueblito de Ohio. Afuera hay silencio, pero mi corazón late fuerte porque sé que Dios está obrando. ¿Dónde estás ahora mismo? ¿Qué está Él despertando en ti? Comenta abajo. Di amén si te unes, si estás listo para orar y permanecer firme en este momento. Unamos nuestros brazos, iglesia. No solo observamos la historia, la moldeamos con cada oración, con cada paso de fe. Porque algo se está abriendo paso, y empieza por nosotros. Sé lo que he compartido, las visiones de escudos, tormentas y temblores pueden resultar pesadas. Quizás su corazón esté acelerado, preguntándose qué será lo próximo para Israel, Irán, Estados Unidos o incluso para usted. Pero escuchen, las profecías de Dios no tienen el propósito de asustarnos y hacer que nos escondamos. Son un llamado a volver a Él, a confiar en su plan perfecto. Incluso en el caos del mundo, su amor nunca flaquea. Su gracia es firme. Como un faro en medio de una tormenta, Él se mueve y nos invita a unirnos a Él. Eso no es miedo. Eso es esperanza. No estás solo en esto. Donde quiera que estés, sea cual sea tu fe ahora mismo, Dios te ve. Él te ama. Él tiene un propósito para ti en estos días. Ya sea orando, diciendo la verdad o simplemente escuchándolo más de cerca, no tengas miedo. Él está justo ahí. Búscalo. Pídele que te muestre el camino y Él lo hará. El Salmo 23:4 dice, aunque ande por el valle, tú estarás conmigo. Esa es su promesa. El mundo cambia cada día más rápido. Las profecías se están cumpliendo, misiles, avivamiento, trampas. La pregunta no es si ocurrirán, sino si estamos preparados. Así que prepara tu corazón. Acercaos a Jesús. Él es nuestra seguridad, nuestra fuerza, nuestra esperanza cuando todo se tambalea. Solo en Él nos mantenemos firmes. Da ese paso, ora, lee su palabra, escucha. Él está esperando. Si estos mensajes mueven algo en ti, si quieres seguir escuchando cómo se está moviendo Dios en nuestro tiempo, pulsa el botón de suscripción. Estamos aquí para compartir la verdad de su palabra, visiones del cielo y advertencias para mantenerte firme en estos últimos días. Busquemos juntos la voluntad del Padre.